sin embargo, fatal para los conjurados, porque parece que alguien, ellos lo comentaron, vio cómo son estas cosas, alguien le fue a batir al duque Alfonso y los preparativos fueron revelados. Así que los que estaban en la conjura, cuando se enteraron de que los otros se habían enterado, salieron rajando. Pero no todos lograron ponerse a salvo. Julio se fue a Mantova, Jean, el cantante, llegó a Roma, mientras que Boschetti y el ayudante fueron capturados. En cuanto a Ferrante, el hermano menor de los de este, fue el único que no se movió de Ferrara. Prefirió arrojarse a los pies del duque Alfonso como un marcador de punta paraguayo e implorarle clemencia. Pero Alfonso no solo se la negó, me refiero a la clemencia, sino que justo tenía en la mano un estoque y también le arrancó un ojo a Ferrante. Parece que tenía mucha puntería para arrancar ojos. Y después lo mandó a encerrar en la torre del castillo, donde más tarde se le unió Julio, cuya extradición se había conseguido. Muy bien. Después tuvo lugar el proceso. Y el proceso concluyó con la condena a muerte de todos los traidores, tutti quanti los cuatro. Los primeros en subir al patíbulo fueron Boschetti y el ayudante. Fueron decapitados en presencia de Julio y Ferrante, que debían seguir la misma suerte, ¿no? Luego ellos fueron llevados hasta el lugar de la ejecución y un momento antes de que actuara el verdugo, el duque Alfonso les concedió la vida. Era bueno, y recibieron la pena de reclusión perpetua, encerrados en 2 calabozos del castillo. Y los hermanitos Julio y Ferrante de este quedaron allí durante 2 generaciones de reinado de los duques de este. El tuerto Ferrante murió en su encierro, en la celda, en 1540, a los 63 años, después de 43 de reclusión. El tuerto Julio salió en libertad, pero después de 53 años de encierro, cuando tenía 72. Salió un poco amargado, porque Alfonso e Hipólito de este ya se habían muerto y no había manera de vengarse de ellos. Así que al final se murió también, en 1561 a la edad de 83 años. Esta fue la historia de los hermanos de este que está acá atrás. Alfonso de este, que era el duque en ejercicio, el que mandaba en Ferrara, tenía una obsesión por los cañones. Y estaba fabricando, durante largos años, un cañón que pretendía ser el más grande que se hubiera construido jamás. Un cañonazo estaba fabricando. Y se pasaba todo el tiempo vigilando cómo hacían el molde de aquel cañón para después hacer el vaciado. Siempre pasaba algo, porque no es fácil eso, no era tan fácil con la tecnología de entonces volcar en moldes de yeso, de lo que fuera, cosas tales como un cañón, que así se hacían las estatuas de bronce, ¿no es cierto? Leonardo da Vinci, por ejemplo, hizo un caballo de bronce para los Sforza, para los de Milán, también con ese procedimiento. Bueno, después tuvo lo suyo ese caballo, pero no importa. El Alfonso de este estaba preocupadísimo por su cañón. Y parece que a Lucrecia lo casaron con un poco contra su voluntad, mucho contra su voluntad. Lucrecia era la hija del Papa en ese momento, del Papa Borgia. ¿Contra la voluntad de quién? ¿De Lucrecia? Contra la voluntad de Lucrecia, sí. Y ella se había casado muy enamorada con el rey Alfonso de Nápoles. Y probablemente, esto no se sabe del todo bien, Cesare Borgia, el hermano de Lucrecia, estaba celoso de este hombre, del rey Alfonso de Nápoles, porque Lucrecia lo amaba, se amaba muchísimo. Y algunos dicen que incluso Cesare tenía una cierta relación incestuosa con su hermana, o que deseaba tenerla, o algo por el estilo. El caso es que un día lo acuchillaron, lo estaban cuidando, no se murió el rey Alfonso, lo cuidaban, qué sé yo, y otro día entró también un grupito, o un señor, no sé quién, y lo terminó de matar ahí, lo mataron.
Lo mataron, lo mandó a matar probablemente César Borgia. Y entonces la casaron medio de prepo con este Alfonso d'Este, que además vivía en Ferrara, que además le garantizaba a Lucrecia una infelicidad perpetua. Y allá fue Lucrecia, que lloró toda la vida, hasta su muerte. No solo la muerte del marido que ella había amado, sino el confinamiento allá en esa corte espantosa de Ferrara, donde ya ve las cosas que pasaban, ya ve los puntos que calzaba este ñato, ¿no? Así que, bueno, y allí vivió larguísimos años, muy tristemente, Lucrecia. ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, no sé. Ángela Borgia, a la primita, que estuvo bien porque se las tomó, ¿no? Y que debía ser muy, muy bonita y que le gustaba Julio. No sé por qué se la dedico, porque cuando lo desfiguraron a Julio, dijo, bueno, chao, ahora me caso con otro. Eran todos bravos, la Eran familia todos Zeta, malísimos. los Borgia, ¿Qué quiere los que le d'Este. diga? Sí, Lucrecia tampoco era la Madre Teresa de Calcuta. Hemos ido a la discoteca. Sí. ¿Y encontró algo ahí? Primero encontramos al discotecario, Sí. que nos empezó a contar una aburrida historia De un tuerto. de tuertos. Empezó a hablar de tuertos. Sí, sí. Y como un catálogo de tuertos que conocía, pretendiendo que esa condición ameritaba una especie de catálogo. Bien. Sí, mire que hay que conocer gente para tener un catálogo de tuertos, Sí, ¿no? pero este sí. Y nos dio un tango, que es un tango que se llama Cara Rota, justamente por lo que le habían hecho al pobre Julio. Julio. Canta entonces Carlos Gardel.